Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tiene como título Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia del día de hoy, Inteligencia Artificial, la trampa del otro, neurocircuitos de la percepción ajena, un análisis de cómo ciertas configuraciones espaciales replican que afectan la autopercepción generando violencia simbólica. Esta ponencia va a estar a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura de la relación neural entre forma y sensación. Además, es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor contar con la participación de la maestra arquitecta Fátima Barrera, quien nos acompaña desde el hermano país de México. Puede hacer uso de la palabra y puede dar inicio a su ponencia, arquitecta Fátima Barrera. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues excelente mañana de domingo. No sé cuándo salga este audio, pero justo este tema a lo mejor ocupó un título muy largo para obviamente hacer un análisis muy interesante con relación a los espacios, vinculado precisamente con el tema neurocientífico y la manera de funcionar de nuestra biología y de nuestros cerebros. Y este tema es algo que a mí me ha intrigado desde hace ya muchísimo tiempo, incluso antes de hacer mi maestría. Y creo que las interrogantes o los cuestionamientos son, ¿qué tanto nos determina el espacio? ¿No? O sea, justo la semana pasada o hace como 2 semanas, iniciando mayo, la universidad para la que yo estudié, eh, realizaron precisamente un ciclo de ponencias, ¿no? Enfocado en los avances de investigación de los maestrantes en ese momento, ¿no? Me tocó colaborar como alguien que, pues bueno, está expresándose a partir de alguien que ya vivió la experiencia. Y bueno, en este diálogo había una chica a la cual me tocó, obviamente, hacerle algunas observaciones y tenía una ponencia muy interesante relacionada con la ética y el espacio. Y ella estaba muy interesada en el tema del otro, ¿no? Los otros, el otro. Y eso me dejó a mí reflexiva durante bastante tiempo. Entonces, creo que todas estas reflexiones al final del día van a estar concatenadas con este tema porque lo hallo muy interesante y vamos a entender cosas que a lo mejor no entendíamos de nuestro propio comportamiento en el espacio y cómo al final del día sí tiene una determinación simbólica y violenta, aunque no lo podamos percibir como tal, porque no somos del todo conscientes, ¿no? No del todo percibimos eso, es algo muy sutil, ¿no? Es algo muy sutil que solamente si tú estás habituado a observar esa parte de los símbolos, puedes detectar y darte cuenta de que ahí está ocurriendo la perpetuación de algo que verdaderamente es interesante de exponer. Y a mí me gustaría ahora sí comenzar a exponerles esta presentación que preparé para ustedes. Denme un segundito, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla en grande. Y ahorita vamos a entender precisamente de a qué me refiero. Y empiezo con dos cuestionamientos muy interesantes. ¿Qué estructuras nos enseñan cómo ser en la presencia del otro? Y cómo el espacio nos dice que valemos. Y ahí les va una anécdota muy interesante, ¿no? Hace relativamente una semana tenía una reunión con un cliente, ¿no? Y este cliente me dice, oye, ven aquí al taller porque no puedo verte en un espacio de un restaurante porque no estoy vestido para la ocasión. A mí me dio muchísima risa
¿no? O sea, me dio risa, ¿por qué tendría que vestirse de tal o cual manera para encontrarse en algún espacio, ¿no? Y entonces voy a basar esta anécdota con relación, por ejemplo, a los espacios de convivencia, que puede ser un restaurante, que puede ser un espacio de negocio, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en las diferencias estructurales que existen con relación a nuestra conciencia de clase, los espacios también nos van a determinar. En algún punto, por ejemplo, si no estamos habituados a estar en ciertos espacios, vamos a sentir una disonancia, ¿no? Vamos a sentirnos extraños y sentir que necesitamos un código de etiqueta para estar en la presencia de otro, de ese otro y para ser en su presencia. Y eso es algo muy arraigado en una cuestión que tiene que ver con la jerarquía del espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, un espacio a lo mejor lindo, bonito para desayunar, para comer, para cenar, para una reunión de negocios, implica que haya un código de vestimenta o implica un comportamiento dentro de ese espacio. Y no hay alguien juzgando tu comportamiento. Eres tú mismo el que está haciendo ese juicio de valor con respecto al espacio, con respecto a la configuración del mismo. Y esto no solamente ocurre, por ejemplo, en espacios de restaurantes o en espacios, como ya lo decía, ¿no? Donde, bueno, pues hacemos negocios. También ocurre en las oficinas. También ocurre, por ejemplo, en los diferentes espacios urbanos. Esta parte en donde las escrituras nos enseñan a cómo ser en la presencia del otro es algo que a lo mejor las personas no del todo somos conscientes, pero somos capaces de por lo menos sentir una incomodidad o sentir una incongruencia con relación al tema del espacio. Y entonces la siguiente pregunta es, cómo el espacio nos dice que valemos, ¿no? Y ahí esta parte súper interesante, ¿no? Con relación a la arquitectura y la configuración de la misma, ¿no? La arquitectura per se no está enfocada precisamente en generar esta sensación en las personas, al contrario, desde estudiante hasta maestrante, todos los alumnos, maestros, siempre han estado enfocados en la enseñanza, en donde el espacio sea funcional y enfocado en el humano. Evidentemente la arquitectura es muchísimas cosas, pero también es un arte. Entonces la expresión de ese arte involucra estética, involucra diseño, involucra una configuración espacial, pues sí, completamente agradable y un estímulo que sea lo suficientemente eh, acogedor para ese ser humano, pero no es per se algo que tenga que determinarte. Entonces, al final del día, ahí se involucran varias cuestiones. Nuestra propia biología y la química de nuestro cerebro, pero también otras cuestiones relacionadas con eh, la interacción social. Dicho todo esto, voy a pasar precisamente a esta parte, porque es justo, ¿no? O sea, estas imágenes que están aquí al lado nos van a dejar claro eso. Hay una violencia simbólica, dice Barbier. Él dice que hay una imposición de significados, de normas, de valores por parte de un grupo dominante, ¿no? Él considera que hay un grupo dominante. Ahorita lo vamos a cuestionar hasta el infinito. Y dice que esta naturaleza hace que nosotros aceptemos como legítimos los propios dominios sin necesidad de coerción física, que es justo lo que me decía este cliente, ¿no? A ver, bueno, yo no estoy vestido para la ocasión, no, yo no le estaba pidiendo que viniera vestido de ninguna manera, ¿no? O sea, para nada. Él justo ese espacio o esos espacios determinaban para él ya una imposición en el que tenía que vestirse de tal o cual manera, aunque eso no es verdad. Entonces, en esta parte sí es verdad, ¿no? Sí, sí podemos entender que hay una coherencia con lo que decía Bardiu, ¿no? No hay una coerción física. Entonces, esto opera precisamente a través de los símbolos, ¿no? Del lenguaje, de la educación, de los medios, de las estructuras sociales, y va reproduciendo esta parte de la desigualdad que queda de una manera encubierta. Yo lo único que le cuestionaría a Bardiu sería aquí si realmente hay un grupo dominante, ¿no? O es una cuestión que nosotros perpetuamos
constantemente, precisamente por habernos creado esas diferencias en conjunto y corresponsabilidad. Entonces, esa es una parte, ¿no? Porque justo, ¿no? Aquí Bardou también estaría haciendo un señalamiento hacia el otro y dándole poder a un otro cuando la responsabilidad es nuestra, ¿no? Cuando el no tener miedo al ridículo, cuando el ser uno mismo, cuando estar en contacto con nuestro ser no debe por qué ni ser parte de una vergüenza. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el espacio determina eso por su propia estética y por su propia belleza. Puse dos ejemplos muy interesantes y creo que toda Latinoamérica los puede entender porque las novelas en mi tiempo, en el tiempo de mi madre y en otros tiempos, educaron muchísimo a la gente, ¿no? Hoy se siguen repitiendo y hoy justo estos comportamientos ya son sujetos a una interpretación incluso sarcástica, ¿no? O sea, ya podemos verlo desde otra perspectiva. Lo que vemos ahí, por ejemplo, es una chica súper bien vestida en un entorno, por ejemplo, pues evidentemente de un barrio pobre de cualquier ciudad latinoamericana. Evidentemente las dos personas salen del contexto en lo que uno espera a lo mejor encontrar sujetos en ciertas condiciones o con cierto código de vestimenta nuevamente, ¿no? Y ahora viene esta pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado a muchos audios o videos en donde de repente, por ejemplo, el extranjero, para referirse precisamente a la convivencia que tenemos en Navidad, expresan las diferencias que encuentran, por ejemplo, con relación a lo que nosotros hacemos en una cena navideña, ¿no? Esta necesidad de vestirnos elegantes, bonitos, para recibir, por ejemplo, una Navidad o un Año Nuevo, ¿no? Esta parte en donde el código de vestimenta también cambia y aunque nuestros espacios no están determinados por ese código, a lo mejor hay una disonancia. Y luego, existe también en este tipo de plática que ellos hacen en estos TikToks, en donde ellos observan precisamente que cuando es Navidad o cuando es Año Nuevo, como es un día de asueto, para ellos es común estar en pijama y hasta ahí. Pero en cambio, en la parte de Latinoamérica, esto se convierte en una fiesta, en un festejo, en donde justo, ¿no? Hay algo muy interesante que me encanta ver ahí desde la vestimenta, todo lo que conlleva el diseño y todo lo que conlleva la arquitectura. Y esta parte tiene que ver justo en cómo nosotros mismos nos hemos impuesto esta necesidad de un código de vestimenta que no necesariamente es necesario, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo uno pueda estar con un vestido de noche en una cena, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? Cuando a lo mejor es un día de asueto, de disfrutar con la familia y que a lo mejor la fecha en realidad nos invita a otra cosa, ¿no? Nos invita a otra cosa, a una reflexión, ¿no? Cuando es, por ejemplo, Navidad, es una natividad de un Dios. Y por el otro lado, el cambio de año, bueno, al final del día es una reflexión de lo que nosotros tenemos que hacer para el siguiente, ¿no? Pero esto es algo que nosotros hemos de alguna manera interiorizado, culturalizado y repetido. Y esto lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, está la parte en África, en donde hay grupos, por ejemplo, de chicos que con todo este movimiento global de información y con todo el contenido que está evidentemente dispuesto para que nosotros podamos observarlo, podemos darnos cuenta cómo hombres y mujeres en algunas regiones de África han decidido el vestirse de una manera elegante, aunque el contexto al final del día es disonante, ¿no? Y esto es algo muy interesante, ¿no? O por ejemplo, no vamos más lejos. Este es un tema de debate y este es un tema que se encuentra en la Ciudad de México. En la parte de Catepec, muchas de las casas han sido pintadas de colores y se ven lindas y atractivas, pero eso no ha terminado, por ejemplo, con lo más importante y lo de fondo. Y es aquí donde lo vamos a señalar dentro de estas dos imágenes, ¿no? El símbolo, por ejemplo, relacionado con la pobreza, sigue ahí, aunque mi código de vestimenta cambie. Por eso existe la disonancia tan fuerte, ¿no? Y por eso justo a lo mejor el hecho de estar en presencia de espacios donde sentimos que esto nos impone, nos hace al final del día dudar de nosotros mismos, pero la duda, el juicio,
En realidad, sí, hay una determinación del espacio, pero viene de nosotros mismos, ¿no? Es una incomodidad que no podemos describir, ¿no? Y en esa incomodidad, pues justamente está implícito el simbolismo del espacio, porque el símbolo del código de vestimenta de estos dos personajes es precisamente la idea, el ideario de lo que se cree que ocurre en un espacio, por ejemplo, de poder adquisitivo. Y no necesariamente, ¿no? Hay un contraste muy grande cuando, por ejemplo, vemos lo que ocurre con los más ricos de este planeta, ¿no? Que son como 10. Y ninguno de ellos utiliza un código de vestimenta que sea ostentoso. La mayoría de ellos son muy fodongos y fachosos y andan en chanclas. Entonces, justo eso es lo que nosotros nos hemos impuesto a partir de aquellos símbolos que nos determina el espacio, ¿no? Y esto es muy interesante de analizarlo a través de Bourdieu, pero también a través de otros psicólogos cognitivos. Y ahora viene aquí la hipótesis central del tema, porque justo, a ver, todo esto es una hipótesis, está sujeta a debate, y me encantaría a lo mejor que esto fuera un diálogo más abierto, pero pues bueno, es unívoco, es una sola voz. Entonces, si dejan comentarios, pues yo encantada de responderlos, el doctor también. Aquí lo que viene es pensar en la siguiente hipótesis. El diseño espacial simbólico puede activar y desactivar estos circuitos de manera que potencien o limiten la agencia. Chequen esto, vamos a analizar y a desmenuzar mi hipótesis central. El diseño espacial o simbólico puede activar o desactivar los circuitos de manera que potencien o limiten la agencia. Y aquí vamos a algo muy sencillo, en frases muy simples y nada complejas. ¿Se acuerdan ustedes de un cuento? No sé si es latinoamericano. Calimán. Calimán era un personaje que hablaba acerca del control mental, su propio control mental, su dominio emocional, su dominio del pensamiento sobre la acción. Si ciertamente afuera hay un estímulo, corresponde a mí tener un control mental de lo que voy a decidir, de cómo actuar con ese estímulo. Entonces, volvamos otra vez a la hipótesis. El diseño espacial y simbólico es verdad. Pueden activar o desactivar estos circuitos, pero de alguna manera también pueden hacer que se potencien o se limiten. Hay una interferencia de la afuera, pero desde la adentro esto también puede ser controlado. Qué interesante es ver esta perspectiva desde la psicología y analizarlo precisamente desde la neuro, ¿no? Es algo muy interesante y que yo creo que tiene cabida para, bueno, no sé, muchas ponencias. Ahora bien, vamos a hablar ahora sí de la parte biológica, ¿no? De esta parte bien interesante que, bueno, obviamente bajo reserva de los expertos en este tema que yo respeto muchísimo porque toda su vida han pasado analizando esto y yo solamente les estoy dando aquí ni una embarrada, vaya, o sea, un término nomás por decirlo, ¿no? Ahora bien, en, dentro de lo que es nuestra neurobiología básica, vamos a ver qué factores intervienen en nuestra autopercepción, ¿no? En cómo a lo mejor esta percepción también tiene que ver con la del otro, ¿no? Cómo todo es una simbiosis, ¿no? Ay, qué interesante. Bueno, la autopercepción y la percepción social, bueno, podemos nosotros interpretar a un otro, ¿no? Y podemos interpretarnos a nosotros mismos cuando somos reflexivos, cuando nos cuestionamos nuestro actuar, cuando decidimos que podemos ser mejores personas en el análisis de nosotros mismos y no del otro, porque el otro, bueno, tiene que hacer ese ejercicio propio, pero al final del día hay una simbiosis en donde al observar el otro, me observo a mí mismo. Y por eso algunos decían lo que te choca, te checa. Entonces vamos a lo siguiente. Estos circuitos al final del día están interconectados, van a sustentar ciertas funciones dentro de nuestro cerebro que son muy complejas, ¿no? Y ahora para definir esta parte de la empatía, en este sentido vamos a tener que ser muy cuidadosos y cautelosos porque es como cuando alguien define los circuitos que intervienen o en la depresión o en la ansiedad o tal. Simple y sencillamente tenemos un esquema, pero bien a bien y con profundidad no podríamos definirlos desde esa perspectiva porque somos un aparato muy complejo.
ya hay mucha intervención en él, ¿no? O sea, hay muchos factores, el externo, el interno, la manera en como cada uno, incluso si eres hombre o mujer, y nuestra biología, nuestras hormonas se descomponen. Pero vamos a intentar ver esta parte de la autorreferencia y esto desde la teoría de la mente, ¿no? Y entender qué regiones están implicadas para pues poder comprender también esta parte maravillosa de por qué nos comportamos como nos comportamos y por qué decidimos de alguna manera también sujetarnos a esos símbolos, porque nosotros somos los que hemos dado el significado a ese símbolo. Pero no es así de sencillo, o sea, no es tan sencillo el quitarle el poder a un símbolo porque es un poder que le hemos dado generaciones tras generaciones tras generaciones y muy poca gente se los cuestiona. Por eso son tan fuertes y tan importantes y a la vez tan débiles, ¿no? Cuando uno aprende a cuestionar. Lo que interviene en nuestro cerebro al final del día es la corteza prefrontal, que es la que estamos viendo en la imagen, y es clave precisamente para nuestra autorreferencia. La reflexión que nosotros hacemos sobre nosotros mismos, la atribución mental que le damos a nuestro comportamiento, pero también al ajeno, viene precisamente de este espacio. ¿Y por qué se cree? ¿Por qué se piensa? Pues porque hay estudios relacionados con esto en escáneres de resonancia magnética, en análisis de EEG y otros aparatos de medición de positrones y demás. Entonces, al hacer esta observación, pues, se han dado cuenta que ese es el área que se activa. Entonces, hay una red por defecto. O sea, existe, por ejemplo, una red que se activa durante el reposo, durante la introspección, durante el apoyo que damos a la construcción de nuestro yo. Y esto de alguna manera lo estructuré en la tesis. Perdón, me regreso un poquito antes de... Ay, ok, y esto lo estructuré un poquito en la tesis. El yo no es algo que venga nato, es algo que se construye. Si bien tenemos los potenciales y la capacidad genética para desarrollar una herencia justo genética, es verdad que nuestro espacio también va a condicionar eso. Y ahí entra la arquitectura, y ahí entra términos sociales, y ahí entran muchísimas cuestiones que devienen justo de cómo construimos nuestro yo. Y por qué pensamos lo que pensamos y por qué al final del día tenemos una perspectiva diferente del mundo los 8,000 millones de humanos que habitamos este planeta. Entonces, pónganse a pensar justo en que esa construcción del yo, pues tiene muchísimos factores externos, pero también internos. Y de ahí vuelvo otra vez a Kahneman y la importancia del control mental por uno mismo. Ahora, la memoria, nuestra autobiografía, esta simulación de escenarios sociales, también va a ser muy importante en este constructo, ¿no? Entonces, mira, a mí me pasaba reflexionar algo con los jovencitos en el pasado, y digo jovencitos, medianamente, ¿no? Porque tampoco estamos tan dispuestos. Estos chicos sostenían, por ejemplo, peleaban muchísimo sobre muchos términos que son un constructo social. Y sí, per se hay una construcción social simbólica con relación a algo, pero también hay otros objetivos tangibles que no se pueden negar y que no pueden superar, por ejemplo, aquel constructo simbólico. Entonces, es justo esto, ¿no? Hay una mala interpretación con relación a lo que se ha entendido por constructo social para imponer también ciertas cuestiones que cuando son desde la imposición, pues no van a ser aceptadas jamás, como ha pasado con el lenguaje, ¿no? Tú no puedes imponer eso porque el lenguaje es vivo y el lenguaje al final del día es algo que nosotros vamos adoptando. O sea, en México, por ejemplo, en slang, cuando decimos chido, cuando decimos, o en Colombia, chévere, o yo qué sé, en cualquier otro espacio, es algo que se ha adoptado de persona a persona, de boca a boca, y que no ha sido forzado. O sea, todo el slang que hay en diferentes partes del mundo tiene que ver con eso, con algo que ha sido aceptado y no forzado. Entonces, justo, ¿no? Hay que analizar muy bien qué entendemos por esos escenarios sociales, por esas simulaciones, qué entendemos por un constructo social con relación a un símbolo. Es muy importante ir al fondo y vuelvo a lo mismo. Esta presentación es muy somera porque aparte para especializarse en eso uno tiene que ser un poco más juicioso. Entonces,
La amígdala también es otra parte que tiene una implicación con relación al procedimiento emocional. Y esto es algo muy importante y no puede ser desmentido porque es un ejercicio que vemos a diario en cualquier espacio, especialmente en la detección de amenazas. Hay señales sociales que son ambiguas y que nos van a activar de alguna manera esta percepción del otro con una respuesta emocional ante el mismo. ¿A qué se refiere esto tan complicado, este título? Bueno, todo este texto. Pues justo, ¿no? Nuestra emoción va a generar una reacción. Y no las reacciones no necesariamente son afortunadas, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a reaccionar de una manera afortunada ante un estímulo, ya sea visual, auditivo, de comportamiento, sensorial, ¿no? No reaccionamos de la misma manera porque no van a activar los mismos triggers, ¿no? O sea, no va a ser el mismo detonador que tú tienes, porque por eso somos distintos, por eso el contexto nos va a definir, ¿no? A lo mejor a mí no me puede importar el miedo al ridículo, o sea, no me importa, no es algo que yo sienta como, pues no sé, como una imposición, porque no es algo, ¿ves? O sea, no, ese miedo, precisamente ese nulo miedo al ridículo, pues hace que me exponga, que me sienta expuesta y que no tenga temor de esa exposición. Pero para otras personas ese miedo al ridículo está muchísimo más acrecentado porque se han sentido juzgadas durante toda su existencia, ¿no? O porque hay un círculo familiar que juzga, o porque hay un círculo familiar que se basa en cuestiones que no son reales, ¿no? Que son apariencia, ¿no? Como lo que vimos, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Esta chica, esa novela trataba justo de cómo ella precisamente desea obtener un nivel socioeconómico al principio a través de la apariencia, no por el mérito, y al final del día, bueno, creo que termina muy mal. Y en el caso del tema de África, pues es lo mismo, ¿no? Es el hecho justo de, eh, quizá a través del oropel, de la vestimenta, de los objetos, pues negar algo innegable que a lo mejor el hecho de poder salir de un círculo de pobreza tiene otro ejercicio que no tiene que ver con la vestimenta. Es el esfuerzo, es el cómo vinculas tu parte económica, de qué manera tratas de tener un ingreso, ¿no? Son otras cuestiones que son muy distintas, la educación misma, y que van más allá de la ropa, ¿no? O de lo que puedas portar o lo que puedas vestir, porque es otro ejercicio, ¿no? Si no, pues obviamente sigues en el mismo contexto, pero muy guapetón, ¿no? Entonces, bueno, a lo que va con lo siguiente es, bueno, ya vimos que la amígdala tiene que ver con este tema emocional. Y este tema emocional, pues, genera reacciones. Por eso, justo el control mental. Yo decido cómo actúo ante un estímulo, yo decido cómo a lo mejor desintegro un símbolo, y no necesariamente tiene que ser de una manera violenta, sino de una manera más lógica y estudiada. Entonces, la ínsula es otro espacio en el cerebro que está asociada precisamente a nuestra interocepción, o sea, es decir, la percepción interna de nuestro cuerpo, el reconocimiento de estos estados emocionales al final del día, lo que van a desarrollar es empatía. Yo leí hace mucho a Pessoa, no sé si lo estoy pronunciando bien, y el libro que leí trataba acerca de un médico que pasa muchísimas dificultades, ¿no? Pero a pesar de esas dificultades, a pesar de esos, digamos que de esos obstáculos que le presentaba la vida, que eran muy dolorosos, él elige, en lugar de ser una mala persona y convertirse justo en un Darth Vader, elige esta otra parte de comprender al otro desde una empatía. Y cuando le preguntan, oiga, doctor, ¿por qué usted es tan empático? Él responde, porque he sufrido, porque sé el dolor humano. Y justo esto, ¿no? La parte de la empatía tiene que ver con esta percepción interna de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Y el reconocimiento de eso a nivel simbólico, pero a nivel corporal, también nos hace entender al otro, ¿no? Cuando ya dejamos esta parte empática de lado, es cuando no podemos concebir, cuando nos transformamos, este efecto Lucifer, ¿no? Cuando nos transformamos, por ejemplo, en aquello que nos laceró, que nos lastimó, ¿no? Si bien sabemos que eso ha sido un ejercicio doloroso para nosotros mismos,
en lugar de separar esa parte del dolor, de sanarlo, decidimos replicarlo con otras personas, ¿no? Y volver eso pues un circuito que nunca se cierra, ¿no? Siempre está ahí operando. Y esto es muy sutil, ¿no? Entonces, ya vimos aquí cuáles son las partes que podemos considerar de nuestra biología que están implicadas en esto. Ahora, vamos a hablar de este doctor, que es muy interesante. Nosotros, cuando hacemos la neurocepción del juicio, y ahí es un término complicadillo para entender por qué nos juzgamos como nos juzgamos y por qué juzgamos al otro, se inspira precisamente en este doctor que es Stephen Porch, perdón. Y él es un científico de la Universidad de Indiana y bueno, pues obviamente también participa en un centro de investigación, el Instituto de Kinsey. Y bueno, tiene una formación como profesor y da obviamente clases de psiquiatría en la Universidad de Carolina del Norte. Bueno, este señor tiene varios libros, ¿no? Entonces él habla de este término de la neurocepción del juicio y dice, ¿no? Que pues nosotros hacemos una lectura inconsciente de las señales sociales que el sistema nervioso va a interpretar como un juicio, ¿no? Justo esto, ¿no? A ver, yo no le estaba diciendo al cliente que viniera en un código de vestimenta, ¿no? Ni tampoco el espacio le estaba determinando que tenía que venir de tal o cual manera. Él tenía se juzgó a sí mismo, o sea, se hizo este juicio personal, ¿no? Personal a sí mismo. Ahora, determinado, sí, por un estímulo, pero nuevamente yo decido, ¿no? Yo decido ser seguro de mí mismo y saber qué hago en un espacio, porque soy más que, pues, que mi ropa, ¿no? O sea, soy más que mi apariencia. Hace algún tiempo, y esta es una anécdota personal, tuve el desfortunio de que una chica me cortara muy mal el pelo, ¿no? O sea, una muy mala peluquera. Y recuerdo que tenía muy cercana una reunión de una conferencia en una zona hospitalaria. La foto que yo había dado para esa conferencia era mi cabello largo, este, vaya, ¿no? Ya ese cabello ya no estaba. Y sí recuerdo que había una diferencia muy grande. Pero a lo que voy con lo siguiente es, yo llegué, me presenté y hablé de lo que tenía que hablar, porque mi imagen no es precisamente lo que me sostiene, sino lo que me sostiene es precisamente cosas intangibles. Y eso es algo que la gente no ha entendido, ¿no? O sea, tú puedes, por ejemplo, perfumarte con el perfume más caro, ponerte la ropa más costosa, el pensar que vives en un espacio igual caro, pero al final del día, tu comportamiento y tu poca base, al final del día va a determinar pues tus acciones, ¿no? Entonces, lo que tú eres por fuera no te sostiene. O sea, el sustento es otro y es intangible. Entonces, justo, ¿no? Esto es lo que decía Stephen Fresh, que nosotros hacemos un juicio inconsciente de estas señales sociales, porque han sido de alguna manera generación tras generación impuestas por nosotros mismos. O sea, no existe ahí. Por eso justo es lo que le cuestiona a Bardieu, el hecho de decir que hay un otro que forzosamente quiere tener un control. Sí, sí es cierto, hay gente verdaderamente astuta y astuta y tonta al mismo tiempo. Entonces, esto no tiene que ver con toda una masa, porque somos 8 millones, 8 mil millones de personas en el mundo. Tiene que ver con algo que no hemos hecho internamente nadie, ¿no? El hecho del ejercicio de la mirada del otro cuando la mirada es hacia ti mismo, cuando el trabajo es personal, cuando el trabajo es de tu seguridad, de cosas que son intangibles y que no le puedes arrebatar a un otro, porque es un trabajo que solamente cuando lo realizas lo entiendes. Entonces, esto es lo que dice este señor, ¿no? Dice también que al final del día este juicio va a hacer que tengamos desaprobación, que sintamos una amenaza de la identidad y este proceso va a ocurrir justo mediante una mediación reaccional, ¿no? Donde vamos a activar estos circuitos de defensa como la amígdala, el sistema autónomo, y que pueden desencadenar en respuestas de inhibición, de sumisión y de evitación. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, yo en aquella tesis me acuerdo que decía yo un cuento, ¿no? Y es que la quiero mucho esa tesis porque llegó a mi vida en un momento muy introspectivo. Entonces,
decía en la tesis, bueno, a ver, yo me levanto a tal hora, estoy caminando aquí por el departamento, detecto los tal, y yo ya era muy consciente que el espacio tenía alguna determinante, ¿no? Pero no era todavía capaz de interiorizar el tema, ¿no? Como ahora no. Entonces, justo es esto. Estos espacios van a ser una inhibición, van a ser una sumisión, y todo esto tiene que ver con un símbolo, es una cosa simbólica. Por eso hay justo este ejercicio de desarticularlo. Por eso las narrativas que nos hacemos de nuestra historia personal también tienen que tener una desarticulación para orientarla desde los hechos hacia algo que verdaderamente sea constructivo, ¿no? O sea, cuando alguien irremediablemente se enfrasca en un dolor, es imposible sacarlo de ese término de víctima para entender que es un héroe. Y entonces ese sentido es muy difícil. Y por eso justo esta respuesta es de inhibición, sumisión y evitación. Pero el contexto no solamente es el espacio de diseño y arquitectónico, sino también nuestro espacio circundante, ¿no? Y no es casualidad que personas digan algo muy interesante con relación a eres las personas con las que te juntas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es discriminar, pero si tú estás al lado de personas que no tienen ciertos intereses, es muy probable que acabes pensando como esas personas. Se convierta en algo muy difícil de poder sacar de tu psique, porque nuevamente el cerebro es simbólico y actúa con relación a la repetición. Yo no puedo aprender un tema o tenerlo vigente si no lo repito constantemente, si no estoy en el ejercicio de la repetición. Y eso pasa para las cosas buenas como para las cosas malas, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de una cosa mala, si yo repito el ejercicio tóxico constantemente, es algo que ya voy a interiorizar en mí, que va a formar parte de mi personalidad. Pero si yo hago el ejercicio contrario, que es aprender cosas nuevas, comprender nuevos temas que sean positivos para mí y que me permitan medianamente vivir mi existencia en paz y tranquila, eso al final del día se convierte en algo que nuestro cerebro valora muchísimo y que queda como parte de un aprendizaje, ¿no? O sea, por eso es parte de la complejidad del cerebro. Entonces, fíjense cómo aquí Stephen ya nos dijo tres acciones que hacemos con relación al símbolo. Inhibirnos, generar sumisión y generar evitación. Lo que le pasó a mi cliente, ¿no? Evitó ir a este lugar por no sentirse de alguna, por sentirse inhibido, ¿no? Y juzgado cuando no era así. Ahora, en contextos, por ejemplo, de violencia simbólica, al final del día esta neuropercepción es constante y va a estimular y va a afectar la autopercepción de manera crónica. Justo, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, una persona decide hacer un trabajo personal y va a que le hagan un análisis con un profesional de la salud, eh, lo que entiende ese profesional al verlo, al analizarlo, es primeramente cómo se está autopercibiendo con relación al contexto, a su problemática existencial. Y cuál es eso crónico que ha interiorizado, pero que tiene justo, ¿no? Un cambio. Y el cambio no viene nomás así, sino viene del reconocimiento eh, de saber que tenemos un problema. Y es justo por eso que todos los seres humanos en este contexto no nos podemos poner de acuerdo jamás, porque ninguno llega a esta parte de entender que se hay o que se encuentra en un problema. Y siempre es más fácil la responsabilidad en el otro que la asunción de mi propia autopercepción ante estímulos desfavorables que ciertamente sí están. Pero que nuevamente, justo, ¿no? O sea, la única salida es la manera en cómo yo me percibo a mí mismo y me construyo sin la necesidad de que un otro me apruebe lo que soy o lo que no soy, ¿no? Eso nos hace más seguros. Cuando no hay esa necesidad de la mirada del otro, aprobándonos porque ya nos hemos aprobado a nosotros. Es muy interesante lo que dice en este caso Stephen. Y vamos a esta otra parte. Y aquí ya viene la parte del espacio, ¿no? Y esto es muy sabroso para mí porque yo siempre que me traslado por la ciudad, soy muy observadora, soy muy reflexiva y siempre me estoy preguntando cosas. O sea, eso es ya inherente a mí. Entonces, bueno, a ver, aquí entra una parte muy interesante, la internalización del libro. Qué interesante, ¿no? Porque justo ayer lo platicábamos en una reunión aquí con el doctor y yo presentando un servicio.
Y hablábamos de una cuestión muy interesante, ¿no? Y era precisamente cómo hay genios que mueren sin saberlo, cómo hay genios que en estructuras, por ejemplo, de ciertos espacios, no se dan cuenta que eso pasa, ¿no? Porque no hay un otro con una mirada aguda diciéndole, oye, te cuestionas más que el resto, Rey, y mira, puedes tal vez empezar a ver este tema desde esta perspectiva, porque esto es muy difícil y porque confrontas a muchos egos, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo es que esta internacionalización del lugar o internalización del lugar al final del día también va a adoptar estructuras externas, sociales, espaciales y simbólicas, ¿no? Y cómo esta parte va a definir también nuestra autoimagen, ¿no? Como le pasaba a la señorita, por ejemplo, de la novela. O sea, ella sabía que estaba definida bajo un contexto que no le agradaba y el construirse a través del oropel le generaba una seguridad, ¿no? O por lo menos hacía que se construyera una imagen distinta a la del resto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los chicos en África, ¿no? O sea, ¿cómo es que estos contextos generan esta parte? Además, mediante esta exposición reiterada, vuelvo a lo mismo, reiterada, no sé, nosotros vivimos en los espacios por años, ¿no? O sea, la última vivienda que ocupé fueron 5 años y la última de esa 10 años, ¿no? O sea, todos esos espacios al final del día nos van a determinar, van a saber quiénes somos, ¿no? O sea, el espacio determina cosas. Y entonces, viene esta parte de las limitaciones con relación a la estética, a la normativa, al individuo, cómo va a incorporar esquemas naturales, cómo moldea su percepción del valor y de la posibilidad de acción, ¿no? Aquí justo esto, ¿no? Y es por eso que un alma, cuando se ha estudiado, cuando se sabe, cuando es firme, cuando se entiende, es muy difícil que tú la sometas y también muy difícil que la manipules. O sea, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ha aprendido el valor propio. Porque más allá del contexto, se entiende que hay algo intangible que es superior a cualquier cosa. Y este fenómeno involucra una red por defecto, ¿no? Que es precisamente el vernos desde la biología en nuestra corteza prefrontal y ver estructuras relacionadas con la memoria y la experiencia emocional. Y aquí viene la magia. Yo como amo ese neurocientífico porque es el primero que definía la importancia de lo emocional, pero no desde la perspectiva que fuera una cosa mala, sino que es una parte del aprendizaje. Todo nuestro aprendizaje, si ha sido vinculado con una emoción, ha sido tan poderoso que es difícil poder de alguna manera desvincularlo de nuestro ser. Entonces, y para bien y para mal, ¿eh? O sea, y también aquí viene esta otra parte, ¿no? ¿Qué pasa si en nuestros contextos hemos sido víctimas de violencia, hemos estado en espacios circundantes donde esto se ha perpetuado y donde al final del día estos entornos han grabado una experiencia emocional, pero también han generado en nosotros las inseguridades que per se hay que trabajar, ¿no? Por eso justo, ¿no? Cuando alguien por ahí dice que lo más importante, esto, ¿a quién se lo escuché? No me acuerdo, fue un sociólogo, que lo más importante en una sociedad que ha padecido violencia por añísimos como son todas las sociedades latinoamericanas, aunque no sea una violencia que se pueda nombrar como tal, porque sea al final del día generalizado, ya uno está adecuado, ¿no? A ver, ahí les doy un ejemplo de eso, para concluir y llegar al otro. Recuerdo que hace poco España vivía un problema para ellos difícil, ¿no? Se les había ido la luz, no sé, por un intervalo de 12 horas, no sé cuánto tiempo, ¿no? La gente entró en pánico rápidamente, igual fueron al súper a tomar todos los víveres que encontraron. Cuando yo vi críticas relacionadas con lo que ocurría en España con relación a Latinoamérica, y no solamente por mexicanos, por muchísimos otros latinoamericanos de otras nacionalidades, expresaban cómo ellos podían quejarse de una cosa tan nimia si aquí se vivían cosas tremendas, ¿no? O sea, que eso era nada, ¿no? Y yo también aquí me puse a reflexionar precisamente en eso, ¿no? Es justo esta parte de las estructuras relacionadas con nuestra experiencia emocional, que nos han hecho resilientes, que nos han hecho digamos que normalizar
algo que es innombrable, ¿no? O sea, cuando hay otras personas que vienen desde otras partes del mundo y también les toca ver a la TAM, son capaces de percibirlo porque eso no existe en donde están, así como nosotros cuando vamos a otros espacios en donde la economía es superior. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? El hecho de que nosotros, digamos, desde esta perspectiva burlona, que soportamos más dolor y aguantamos más vara, la verdad es que no nos hace superiores ni nada, al contrario, nos hace entender que tenemos un desconocimiento grueso, ¿no? Con relación a la violencia que podemos vivir en muchísimos espacios. Y que justo nuestro cerebro, por adaptarse, lo que hace al final del día es normalizarlo. Porque de otra manera, pues no sé, ¿no? O sea, no podrías vivir con ello y pasen el trauma y pasen muchos problemas. Entonces esto se convierte al final del día en estructuras mentales que se internalizan, ¿no? Ahí está el ejemplo claro de lo que pasaba en España y lo que pasa en Latam, ¿no? Cómo hemos interiorizado eso, ¿no? Cómo lo interiorizamos. Y no solamente desde la manera individual como persona, sino en el colectivo, ¿no? Como decía Carl Jung, ¿cómo hacemos para que todo esto al final del día acabe siendo una bola? Pues ahora sí que no quiero decir la expresión, pero acaba siendo una bola muy compleja, de problemas muy complejos, que al final del día es muy difícil desenmarañar en el colectivo, ¿no? Y es justo por eso, ¿no? Que muchas personas, a lo mejor muy conscientes, padecen muchísimo en muchísimos entornos. Entonces, yo puse a un lado, por ejemplo, dos espacios, uno vinculado con esta temática Montessori y otra que son las escuelas públicas donde todos hemos estudiado, ¿no? Incluyéndome a mí. Hay unas diferencias muy garrafales con relación a estos dos espacios, ¿no? Y las vamos a ver más adelante. Y esto no es culpa de nadie, simple y sencillamente es nuestra propia bola de shit, que ahí está rimbombante como seres humanos. Y vamos a la siguiente parte. La arquitectura es la mirada, el espacio como un juicio social. Topen esto, chequen esto, es muy interesante. Ahora, vámonos a la parte de las estructuras de la escuela, ¿no? Las escuelas son jerárquicas con relación a al modelo de espacios abiertos, ¿no? O modelos abiertos donde el profesor no necesariamente es la figura que representa el poder, el, a ver, niño, apréndete el 2x2, el 3x3, el 4x4, y lo quiero así, la libreta de tal manera, ya iba el chanclazo y el reglazo. Yo recuerdo muchísimo a a un grupo que, bueno, la verdad es que yo sigo siendo muy fan. Pink Floyd tiene una canción que se llama Another Break in the Wall, y que precisamente hablaba de esto en su contexto, ¿no? Ellos hablaban de cómo ciertos espacios formaban a las personas para realizar una actividad que al final del día terminaba haciendo que toda esa sociedad pues fuera carne de cañón, ¿no? O sea, claro, ¿no? Si uno ve la educación desde la perspectiva positiva, en donde entiende que educarte es ser una mejor persona, pero si tú entiendes la educación desde una perspectiva práctica, en donde educarte es ir a hacer el ejercicio de un trabajo, regresar a casa, tener a la esposa, tener al perro, etcétera, 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 pues ahí justo, ¿no? Todas las dimensiones de las que puede ser un humano, pues se pervierten, ¿no? Terminan siendo algo desafortunado. Y justo como vemos en la imagen, que es parte de un video de Floyd, vemos a un montón, a un grupo de personas todas muy iguales, y al final del día muy desalmadas. O sea, han perdido esa característica de soñar, de la empatía, de tal, porque el ejercicio justo de la vida cotidiana los lleva a eso. Esta mañana yo estaba viendo un documental relacionado con el profesorado, ¿no? A nivel Latinoamérica. Y el chico que lo hablaba decía que había mucha disertación, o deserción más bien, con relación a los maestros que dan clases en la TAM. Y bueno, evidentemente por un tema de bullying, por un tema de agresión por parte de los alumnos, por un tema de falta de control de la clase y por un tema de aburrimiento y apatía, ¿no? Cuando yo veía esta parte, podía entender porque justo las escuelas en Latinoamérica tienen esta base en donde hay un profesor que tiene que ser la jerarquía con relación al tema. Y en esta parte, pues se vuelve una autoridad visible, ¿no? El maestro está frente a los alumnos, hay una fila de espacios cerrados normativos, donde se espera que un ser que está en contacto con un montón de información que no sabe criticar, o sea, no sabe criticar, porque los chavitos son traídos a este mundo por niños, ¿no? Son niños educados por niños. Y a lo que voy con lo siguiente es,
si los dejas detrás de una pantalla, pues es lógico que tengan información de la que no saben discernir. Entonces, pues es lógico que estos jóvenes, pues evidentemente, se nieguen precisamente a una estructura como tal cuando están aprendiendo otras cosas en otros espacios, ¿no? En un espacio digital que les está enseñando cómo viven otras personas desde otras perspectivas, que eso no pasaba a lo mejor en una parte de mi adolescencia, ¿no? No estaba tan pendiente de un teléfono, ¿no? O no estaba tan enfrascada en una red social que me decía cómo aparentaban los demás, sin yo poder hacer un ejercicio de discernir que no necesariamente el que está sonriendo le está pasando bomba, ¿no? Es muy interesante esto que está ocurriendo. Y entonces, el documental hablaba de esta violencia de los chicos ejercida al profesorado, de la mala paga y de muchísimas cosas que hacen que ellos entren en burnout. Y justo pues entra de un esquema educativo que no puede sostenerse más porque ya no hay esa clase de personas, ha variado, ha cambiado, pero el ritmo en el que el conocimiento y la tecnología se ha introducido a nuestras vidas ha sido tan acelerada y ha crecido tan rápido en estos 5 años que ninguna de las personas que estaba adecuada a dar clases y que hoy tienen más de 50 años o están entre los 40 y 50, pueden comprender si no han hecho el ejercicio justo de capacitarse, de documentarse, de afilar el hacha, ¿no? Entonces viene y conlleva justo con lo que decíamos de aquella señora en el bus, ¿no? Que decía, no, es que aquí en esta manifestación pues deben de ponerse a trabajar. Sí. O sea, todo el mundo tiene que trabajar, pero si lo haces mal, conlleva justo a esto que estás viendo ahí, ¿no? ¿De qué sirve que trabajes? ¿No? O sea, por rascate la panza, ¿no? O sea, si vas a ir a educar y no vas a hacer eso que se llama educar, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, eso es justo, ¿no? O sea, sí, hay que trabajar, pero hay una razón de por qué se trabaja y hay una responsabilidad del trabajo. Y eso es algo que no es muy comprendido hoy en día. Entonces, bueno, pasando a este tema con relación a justo este espacio jerárquico y cómo está compuesto, podemos darnos cuenta que esta neuropercepción y entra en un constante juicio de vigilancia y castigo. Esta es otra escuela, este es otro tipo de enseñanza, obviamente, ¿no? Entran muchísimos factores. Aquí un sociólogo podría decir, no, oye, mira, no es lo mismo, no hay el recurso, aquí no se puede, ¿cómo crees? Esto es muy caro, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Para pues justificar a lo mejor también una educación que tiene que pagarse para ser mejor, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, a los niños participar en un entorno horizontal en donde no hay un profesor detrás de un montón de bancas y donde aprenden a través del juego, ¿no? Y a través, obviamente, de un sistema que los enseña justamente a comprender su entorno de una manera más sensible y que no genera precisamente esto que estamos viendo acá, ¿no? Ahora, podemos irnos al vínculo social y decir por qué esto pasa, ¿no? Obviamente, ¿no? Si esperamos, por ejemplo, que exista hoy en día todavía una estructura jerárquica, pues es lógico que haya o que tenga que existir diferentes tipos de educación, ¿no? Diferentes tipos de espacios y configuraciones arquitectónicas. Es al final del día, ¿por qué? Porque tienes que generar jerarquías. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de estas decisiones. Ahora, eso también pasa en la parte de las oficinas, ¿no? O sea, las oficinas al final del día son territorios jerárquicos per se, pero también hay espacios horizontales y hay una lucha con relación a esto. Las oficinas tradicionales al final del día se requiere de ese rango, o sea, de ese tamaño de la ubicación, del mobiliario, despachos en donde hay ese directivo en su con sus subordinados, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tiene control de sí mismo, no hace el ejercicio del poder y requiere ejercer el poder a través de lo externo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la señorita y al chico que está vestido con el oropel, ¿no? O sea, tú no tienes un control y una autoridad que hayas trabajado y requieres obviamente de que eso te lo dé el contexto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que justo, ¿no? Cuando vemos estos espacios jerárquicos, vamos a tener al subordinado, esto va a reforzar una fuerza jerárquica y va a introducir, pues, una autoevaluación permanente, ¿no? También va a haber esta parte donde, pues, justo, ¿no? Si nosotros pensamos en una distribución horizontal del espacio, en donde el diseño no es jerárquico como aquí, ¿no? En la escuela, ¿no?
donde no hay esta parte del jefe, ¿qué pasó? Esperando recibir órdenes sin hacer nada o siendo completamente incompetente para su chamba. Entonces podemos darnos cuenta aquí que los espacios nos van a prever una percepción completamente distinta, donde va a haber igualdad, colaboración, se va a disminuir la actividad de estos circuitos asociados a la amenaza, ¿no? Y a la sumisión. Y aquí viene esta otra parte, más allá del espacio y del oropel que yo pueda construir con la arquitectura, con el diseño, con lo que sea, con la estética, más allá de ese poder simbólico que le podamos dar a una persona incapaz, más allá de eso, uno puede darse cuenta que justo el hecho de quitar de la ecuación la asociación a la amenaza, a la sumisión, lo que genera es colaboración y no obediencia. Y que no viene esta parte de alguien, un otro que está ahí, pues tratando de dominar al mundo, sino que nosotros colaboramos en eso. Les voy a dar una anécdota relacionada con esto. Hace muchos años yo trabajaba en una empresa que se llama Cisco y ellos obviamente tienen toda una estructura horizontal. Dentro de esta área de ocupación de espacios, había una chica que se encargaba evidentemente de pues llevar ese orden del espacio, ¿no? De las oficinas y tal. A pesar de que en Estados Unidos se había mandado la orden de que todo el espacio fuera horizontal para todas las oficinas en Cisco en México, la persona, por ejemplo, que se encargaba del real estate en ese momento, o que era parte de ese equipo, permitía, por ejemplo, que espacios que eran habilitados para llamadas, o sea, para tener unas reuniones privadas, fueran ocupados por personas que no saben ejercer poder desde sí mismos y que necesitan esa otra parte del reforzamiento. Había solicitado oficinas, empieza uno y van todos, ¿no? Entonces, aquello que se había planeado como diseño de espacios, de workspace, se había tergiversado y confundido. Y eso no solamente pasaba en México, pasaba a nivel latam. Ahí hay que preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué parte de nosotros mismos no hemos trabajado para que se requiera del oropel, ¿no? Se requiera del refuerzo del escritorio grandotote, ¿no? O sea, para que uno diga, ah, mira, soy, ¿no? Y esto lo decía, ay, se me olvidó, Hegel, si era Hegel, lo decía Hegel, ¿no? O sea, el ser humano requiere, dentro del tema del deseo, el que el otro le sirva, ¿no? Y esa parte cuando no se ha trabajado, pues obviamente se perpetúa y pasa al inconsciente colectivo. Y aquí vemos, ¿no? Un espacio horizontal, ¿no? Hay un área de meeting, pero tú fácilmente agarras tu laptop sin falla, ¿no? Eres uno más, o sea, no pretendes que el otro te sirva, ¿no? Más bien pretendes colaborar con el otro, no aprovecharte del otro, ¿no? No ser un parásito de nosotros, ¿no? Sino ser una persona que evidentemente está enfocada en la colaboración. Y el espacio pues, te ayuda a eso, ¿no? Por eso vemos que las estructuras cuando son jerárquicas son desesperantes, ¿no? Y hoy como ayer en este documental se cuestionaban, oye, ¿por qué los jóvenes no están queriendo ser sumisos, someterse y por qué están boicoteando escuelas y tal? Simple y sencillo, ¿no? O sea, creo que hay un conocimiento que ya no refuerza este tipo de sistemas. O sea, ya no hay manera, ¿me entiendes? O sea, no hay manera de que tú, un chiquito, le trates de imponer algo cuando pues, lo dejaste con el celular desde los 6 años. Y vio muchas cosas, ¿no? Buenas y malas. Entonces, justo es ese tema. Aquí vemos cómo todo está condicionado. Ahora, esto no solamente ocurre en las aulas de clase, ¿no? También ocurre en las cárceles, en los hospitales, en las viviendas de interés social, ¿no? O sea, cuando las personas, por eso les digo, no es trabajar por trabajar. Si trabajas y lo haces mal, pues replicas eso en la sociedad y esto, la arquitectura no dura un día, dura años. Entonces ese es el tema de lo que no entienden muchas personas, ¿no? O sea, o de lo que no son conscientes y para mí es desesperante. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Por ejemplo, en las cárceles pues hay un diseño fragmentador del cuerpo que lo que quiere es anular la voluntad, donde vemos estos pasillos rectos con celdas uniformes, con esta visión omnisciente desde todos los puntos de control, a manera de castigo, ¿no? O sea, yo no digo que tras un comportamiento violento, agresivo
o tras algo que ha transgredido la integridad de un otro, pues no sea a lo mejor necesario o no haya un punto de a lo mejor de debate con relación a qué se hace con esa gente que llega a esos grados de violencia. No voy a entrar en ese tema porque no es tocante a esto, pero ahí dejo la reflexión. Entonces, en los hospitales también pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tienden justo a despersonalizar, ¿no? Las camillas, la iluminación blanca, la puerta cerrada, el paciente es un cuerpo observado pasivo, ¿no? Y justo, ¿no? Entra esta parte del comportamiento del médico con relación al paciente. Si bien es cierto, ¿no? O sea, un médico no puede apapacharte porque si te apapacha o te da contención emocional o te salva de la herida cuando te viene. Entonces es un tema a debate, ¿no? Pero a lo que voy con lo siguiente, un hospital también es un espacio que puede ayudar desde la perspectiva de la neurociencia a sanar, ¿no? A sanar desde, obviamente, lo mismo que pasó con la escuela, la orientación de los sujetos. Y lo mismo en la cárcel, ¿no? Se supone que esos individuos deberían de tener una reinsección social, ¿no? Estar nuevamente en la sociedad. Cuando hablamos de la vivienda social, también hablamos precisamente de esta ubicación de las casas en la periferia, ¿no? Que simbólicamente pues pueden representar un descarte, ¿no? O sea, no sé, personas que han vivido en este espacio, nadie de la Ciudad de México quiere ir a estos espacios de la periferia y todo el mundo quiere que vayan para allá, ¿no? Y eso es parte de un descarte, ¿no? O sea, el mismo ejercicio que uno gasta allá, en venir acá, es igual de costoso, ¿no? Entonces, a lo que voy con lo siguiente, claro, esto perpetuado mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa? Siento descartado de un espacio, ¿no? Por ende, después mi comportamiento será distinto. Y aquí viene esa otra parte, ¿no? La parte de la autopercepción y la violencia simbólica, como un mecanismo que es de repetición, de exposición, que tiene que ser prolongada forzosamente. Tenemos que estar expuestos por años a esta parte para que justo, ¿no? Como ocurría en los TikToks, ¿no? Con relación a lo que pasaba en España. Al final del día podemos normalizar lo innormalizable. O sea, seamos capaces de decir que eso es la norma y no es verdad. Ya lo vemos, hay otros espacios en donde a la primera, su umbral del dolor, o sea, pues es muy poco resistente, ¿no? Y ahí entra un cuestionamiento muy interesante. Cuando hacemos una repetición y una exposición prolongada, lo que vamos a generar es una formación de identidad subjetiva. Y es justo ahí, ¿no? No tiene que ver con lo que el otro, pues es, ¿no? Sino con lo que nosotros mismos hemos introyectado y no hemos podido romper esa barrera, ¿no? Vuelvo a repetirlo, ¿no? El miedo al ridículo, ¿no? El querer pertenecer, el necesitar que un otro nos valide. Ese es el verdadero problema. Entonces aquí viene otra parte, el otro como reflejo deformado. No es la mirada del otro, lo que estoy diciendo, sino lo que creemos que el otro espera. Y ahí uno se tiene que cuestionar, ¿qué coño yo estoy esperando que el otro espere de mí? ¿Por qué yo necesito que el otro defina eso? ¿Por qué no puedo ser lo suficientemente autónomo para comprender que lo que espera del otro de mí es su asunto? Lo que yo soy es algo muy distinto. Justo ayer, ay, perdón que les dé mis anécdotas, fui muy reflexiva. Y mientras iba en el bus, un chico, más bien era una chica que estaba hablando de su pareja a su amiga. Obviamente cuando eres joven, pues, ¿qué te puede asesorar la amiga? No está igual de penca que tú. Entonces la amiga le estaba contando, oye, mira, pues fíjate que mi novio se comporta de esta u otra manera y no sé por qué no hace esto y no sé por qué no le gusta esto. Mira, yo soy una chica que va a la escuela, que trabaja, que se desenvuelve, pero no puedo entender por qué eso le molesta. ¿Por qué cree que si yo termino la universidad o por qué si yo hago esto otro, va a quedar invalidado? No, bueno, no con esas palabras, pero aquí la pregunta entraba en ella, ¿no? O sea, ¿por qué necesitaba que ese otro se amoldara a lo que ella quería? ¿No? O sea, si claramente el otro, o sea, pues tiene una perspectiva muy distinta de lo que ella parece en lo que está enfocada, ¿no? O sea, o en lo que ella quiere o espera de
no sé, de la interacción social y de ella misma en el futuro, ¿no? Justo esto, ¿no? Es por qué tú esperas del otro que el otro reaccione de tal o determinada manera cuando la validación es tuya. Cuando tú eres el que decide que eres como eres y no le estás pidiendo permiso a nadie para ser quien eres. No tienes por qué, pero es justo esto, ¿no? Es algo que hemos hecho de manera interna y prolongada y que ha formado nuestra identidad. Y hemos colaborado todos, ha colaborado los espacios, ha colaborado el diseño, ha colaborado la sociedad misma, el inconsciente colectivo, y hay un montón de factores a los que no podemos echar la culpa, sino que están en conjunto en una especie de caos para poder analizarlo desde una perspectiva objetiva. Ahora, la violencia simbólica cotidiana, que son estos espacios donde nos van a negar la agencia, las filas, las bardas, las cámaras, el hecho de las aulas sin voz, ¿no? Ay, me encanta porque como vivo en la ciudad ahora mucho, lo veo. Ese día yo tenía que desplazarme, otra vez, me encanta el transporte público por eso, tenía que desplazarme a un espacio muy lejano en el sur. Y en ese espacio muy lejano hay otro espacio que no es el metro de la Ciudad de México, sino que se llama tren ligero. Ese tren ligero presentaba para mí un problema. Yo estaba buscando el área de chicas, ahí también hay un control, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que dividir chicas y chicos? ¿Por qué no puedo entender el respeto del otro? Bueno, pero así pasa en mi ciudad. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Bueno, pues yo estaba buscando el espacio de chicas y habían puesto una especie de filas con lazos o con mecates y tal. Y eso parecía como cuando los animales los estás conduciendo a que vayan a hacer algo, ¿no? Yo era capaz de percibirlo, la demás gente no, y otros lo creían necesario. Entonces yo de repente decía, muy molesta, porque me había equivocado. En lugar de ir al redil donde estaban las vacas femeninas, estaba en el redil de los toros, ¿no? Entonces yo lo que quería era salir de ahí, ¿no? Y irme otra vez a donde estaban las chicas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que tuve que dar en especie de laberinto, perder tiempo para poder llegar hacia el otro espacio. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahí vemos cómo los espacios niegan una agencia, ¿no? La agencia del otro a convivir sin una separación cuando hay hombres y mujeres, y la agencia del otro cuando tiene que ser dirigido por medio de filas o barras. Las cámaras de vigilancia, ¿no? Que sí son muy necesarias, pero ¿desde dónde va ese panóptico, no? ¿A qué va? Hoy justo, ¿no? En las noticias está un tema muy interesante en México relacionado con telecomunicaciones y también con el tema de la transparencia en México, ¿no? Uno de los temas más preocupantes era la asociación de nuestro número celular con relación a el CURP o con relación a algún tipo de documento oficial, ¿no? Es decir, estar ligados a su número telefónico. Y eso lleva a muchísimos temas, ¿no? De control, de hackeo, de cosas que no puedo controlar. La verdad, un espacio que está en transición y en pleno desastre. O sea, en verdad es muy difícil. Y esto se convierte en algo que en lugar de ser positivo acaba siendo una cuestión negativa. Y es otra vez un espacio de agencia. Ahora, ¿hay culpables en eso? Pues no lo sé, ¿no? Es muy probable algo que al final del día tiene muchos factores per se y que tienen que ser analizados desde muchas perspectivas, ¿no? Sin la necesidad de caer en el victimismo o en la culpa, porque ahí ya no hay solución, ¿no? Sino más bien solo se está buscando a quien culpar. Y ahora viene esta otra parte del silencio arquitectónico como forma de poder. Y eso es otra parte muy valiosa de esta charla. Pues es justo esto, ¿no? A ver, cómo desde el silencio de la arquitectura podemos darnos cuenta que se están construyendo estructuras de poder. ¡Ah! Qué interesante, ¿no? Bueno, a ver, vamos a esta parte, ¿no? Es muy evidente. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos hacer un contraste con relación a cómo ocurre la arquitectura, por ejemplo, en sistemas como Corea del Norte, que son rígidos, que son dictaduras fuertísimas, cuando yo he visto documentales de ese espacio, no sé la realidad, por lo que esto viene de un documental, así que no lo tomen muy en serio. Entonces, justo yo lo que veo es el perpetuar, digamos que una narrativa histórica cuasi esquizofrénica, paranoica, de una familia, ¿no? De una familia que se cree, se piensa, ha fundado esa nación, ¿no? Y que además ha sido valerosa, heroica, y hay espacios que es por aquí pasó el caballo de 15 que y nosotros lo hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no?
Entonces, es justo esto. Determinamos ciertos espacios que van a darle forma a esa estructura de poder. Y no lo decía yo, no lo decía Fernández Ochoa, este señor, el doctor de la UNAM, ¿no? Señor, esto justo, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, nuestra arquitectura es silenciosa, está ahí en el espacio, ¿no? Los símbolos son silenciosos, ¿no? Pero al final del día están determinando algo. Y es por eso que la arquitectura tiene muchísimo poder. Y por eso no puede estar en manos de mequetrefes que no saben a lo mejor administrar o que no tienen una idea de precisamente la duración de ese espacio en el tiempo. Es muy peligroso, ¿no? Porque al final del día lo que haces es retrasar muchísimo una sociedad, ¿no? Porque no es una cosa inmediata, instantánea, que consumas como una manzana, sino es una estructura que dura años. Entonces, las vías de comunicación, los espacios urbanos, cuando no hay por dónde transitar, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en zonas que son muy privilegiadas y que tienen un poder adquisitivo grande, nulamente hay espacios para que transite la gente o camine, todo tiene que ser en automóvil. Ahora, eso es parte del silencio arquitectónico, ¿no? O sea, ¿por qué hemos pensado que esta gente no tiene que caminar ni una cuadra? O que a lo mejor la gente que va y les hace la casa no van a caminar cuadras, ¿no? O que necesitan llegar en transporte público, ¿no? O sea, hay una limitante, ¿no? Y vemos el silencio arquitectónico como forma de poder. Ahora, si nos vamos a estructuras gubernamentales, pues también ahí vamos a ver, ¿no? Hay una estructura. En algún punto también creo que se los he podido externar en alguna charla. Ahora, no solamente se trata de, pues solamente hablar de estas estructuras que pudieran complicarnos la existencia, ¿no? Sino cuál es la propuesta para poder desactivar esas trampas que nos hemos puesto todos. O sea, por favor, aquí no tengo culpas para nadie, todos participamos en eso. Entonces, la estrategia es justo, ¿no? El usar arquitectura racional, el hacer un diseño con un diálogo, el que no sea usado para el control, ¿no? Controlar no es lo mismo que colaborar. A ver, ve, intenta controlar a un alguien que tiene una fuerte convicción de sí mismo, no vas a poder. Y no se trata de eso, ¿por qué quieres controlar? O sea, ¿a qué le tienes miedo? ¿A tu propia estupidez? O justo es eso, ¿no? O sea, el control es esto, tengo miedo de que otras personas se den cuenta de mis faltas, ¿no? Y yo pueda caer en esta vergüenza. Ahora bien, la neuroarquitectura consciente lo que hace es justo, si podemos estimular estos circuitos de agencia de manera negativa, también podemos hacerlo para la pertenencia y la validación. Aparte, los espacios también pueden estar simbólicamente diseñados para que al final del día puedan invitar, ¿no? Y que no sean esta cuestión de dictar una norma, de generar, no sé, ¿no? Esto que necesita la gente poco trabajada. Ahora bien, aquí viene esta parte, ¿no? Las intervenciones posibles, ¿no? ¿Qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar el mobiliario? ¿Cómo puede ser que las zonas sean más urbanas? Que haya convivencia en parques, ¿no? Que te puedas echar en el pasto, ¿no? O sea, que tengas esta oportunidad de refugios, que ya me he encontrado varios en la ciudad que ya les explico en los santuarios, que no voy a decir dónde, pero que ya noté, ¿no? Y que digo, wow, aquí está padrísimo. Entonces, justo esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que a través de esta dinámica del espacio puede cambiarse con cosas muy sencillas, ¿no? Pasaba, por ejemplo, en una zona aquí en México que se llama Iztapalapa, ¿no? Una colonia que tiene o tuvo muchísimos problemas, pero me acuerdo mucho que cuando tuve que visitar a otro cliente por allá y vi luces, muchísimas luces en las calles, ¿no? El alumbrado público, había una diferencia muy grande de cuando transitaba esos espacios, de cuando era niña y no había ni un foco, ¿no? Ahora que evidentemente por medio de un alumbrado público ha cambiado muchísimo la percepción de seguridad, que no es lo mismo que sea seguro, por lo menos la percepción ha cambiado y te sientes un poquito más seguro. Ahora, cuando uno aprende a diseñar desde el cuerpo y no desde el poder, ¿no? Eso es algo que yo, por eso me gusta mucho la cátedra de la UNAM, ¿no? Porque es justo eso, ¿no? A ver, y profesores que han sido mis mentores, me lo citan mucho, ¿no? El tener que entender que la arquitectura se basa y se centra en lo humano y no al revés, ¿no? O sea, no en una dictadura, ¿no? A ver, ¿cómo hago que estos humanos sean lo suficientemente
estén confortables dentro de un espacio para que funcionen mejor, ¿no? No para que estén atormentados y dolidos, sino para que funcionen mejor y para que esa biología se potencie, así como lo hago de una manera negativa. Y me parece que eso es muy interesante, ¿no? Cómo se diseña a partir del cuerpo, cómo se diseña a partir de lo humano. Y ese justo era mi tutor de tesis, ¿no? El maestro Héctor Olvera, ¿no? Que ya es doctor ahora. Justo, ¿no? Es centrarte en lo humano, ¿no? Toda su tesis, todo su trabajo y el trabajo de las personas con las que estuvo en ese taller ha sido centrado en esto, en cómo hacerlo desde lo humano. La maestría generalmente en diseño arquitectónico tiene una base de lo humano, más allá de lo económico. Bien, este es como ya mi final, mi tal, y les voy a mostrar esto, ¿no? Google, evidentemente es una empresa grandísima que requiere pues mucho trabajo de muchísimas personas muy brillantes, la mayoría de ellos, evidentemente no las puedes manipular tan fácil, ¿verdad? Entonces, esta gente evidentemente sabe que necesita darle las mejores condiciones porque el trabajo es como muy, muy duro. El ejercicio de pensar, aunque no lo parezca, y por eso por ahí hay memes, ¿no? Relacionados con las personas que dedican a programar, ¿no? Que dicen son flojos, ¿no? Porque los ven todo el tiempo frente a una computadora muy despeinados y la verdad, poco centrados en lo exterior. Bueno, estas empresas tratan justo que sus empleados tengan, pues, digamos que un nivel de vida bueno para que puedan desarrollarse y desenvolverse por mucho tiempo en la oficina. Entonces, cerca de los espacios donde se encuentran las oficinas de Google en otros países, se pretendió crear proyectos relacionados con, digamos que pequeñas ciudades, ¿no? Enfocadas solamente para ese público objetivo. Por ahí están, ¿no? Si lo quieren buscar, van a ver que hay desarrollos de Google. Y están centrados en esto, en lo humano, en el andar en bicicleta, en la convivencia. Yo estoy segura, sí segura, que en esos espacios las personas tienen mucha oportunidad para la reflexión, más que en otros espacios donde hay que estar preparados para la sobrevivencia. Que no es culpa de nadie, ¿no? Sino es culpa de todo. Entonces yo, para culminar con esto, me gusta esta frase y les voy a dejar con estas preguntas. Me hubiera gustado que fuera más como un pequeño taller, ¿no? A lo mejor hacer un ejercicio que nos ayude a conceptualizar toda esta charla, ¿no? Pregunta, y ahí pregunta, ¿qué estructuras has habitado que te enseñaron a verte menos? ¿No? ¿Qué estructuras, no? ¿Qué estructuras? Y luego, ¿qué podrías hoy transformar en un espacio para permitir que alguien se vea mejor? Piénsenlo. A ver, yo les voy a responder la primera. Cuando yo era muy chica, me acuerdo mucho que una vez me tocó ir a una zona residencial a la que yo no estaba acostumbrada, ¿no? Siempre había visto mi propio entorno. Y cuando vi este cambio relacionado con las diferencias del entorno social, creo que quedé muy impactada. Fue algo muy choqueante porque vuelvo a lo mismo, no es algo que sea cotidiano, ahí vemos la perpetuación, ¿no? Del tema. Entonces, creo que en algún punto eso pudo haber minado algo en mí, ¿no? El verme menos. Obviamente, mi ejercicio cuestionativo y mi propio trabajo interior durante muchísimos años, pues eso ha cambiado, ¿no? Tanto como para que te diga que no le tengo miedo al ridículo. Entonces, ahora reflexiona qué partes de ese espacio están haciendo que no es el espacio, eres tú, el que no te estás dando permiso de tu propio valor y de tu propio ejercicio, ¿no? Y ahora, ¿cómo podrías transformarlo? ¿No? Yo ya di una solución al principio bueno, al final de mi presentación y es arquitectura centrada en lo humano. Y los dejo con esta otra frase, ¿no? El espacio también recuerda, también tiene memoria, ¿no? Y el espacio también juzga. ¿Qué puede entonces sanar? Buenas preguntas, ahí los dejo reflexionando con eso. ¿Qué puede sanar el espacio? Pues nada, doctor, yo le agradezco muchísimo a sus colaboradores y la oportunidad que me permiten aquí de discurrir con relación a temas muy complejos, pero muy bonitos para mí y muy gratificantes, porque es lo que me pregunto, me cuestiono y me respondo.
Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tuvo como título general Neuroarquitectura e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia, Inteligencia Artificial, la trampa del otro, neurocircuitos de la percepción ajena. Un análisis de cómo ciertas configuraciones espaciales replican que afectan a la autopercepción, generando violencia simbólica. Esta ponencia estuvo a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio contar con su participación. Muchas gracias, maestra arquitecta Fátima Barrera. Muchas gracias a todos ustedes y que disfruten la charla. Bye.